Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa semanal conocido como La Brújula, por TLB1, Toda la Verdad Primero. Este programa de debate, de ideas, de reflexión, de análisis, que venimos haciendo desde el principio de año y para cuya tarea me acompaña mi amigo personal Pablo Davoli. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo bien. Vamos a ver ahora el partido, cómo sale. Estamos grabando antes del partido, por eso. Este programa se encuentra consagrado a la advocación de la Virgen tres veces admirable de Schoenstatt, ¿sí? Nos consagramos, nos ponemos bajo su manto de protección y amparo como todos los miércoles, ¿sí? Hoy vamos a tratar un tema que es harto importante y que hemos decidido titular El mito de la enfermedad mental. Vamos a la presentación y enseguida vamos a estar contándole de qué se trata. Muy bien, esto es La Brújula. Le vamos a pedir siempre que usted pueda compartir todos los temas tratados, no solamente en este programa, sino en TLB1, que se suscriba al canal de YouTube, también pueda poner me gusta tanto en YouTube o como en Facebook. Siempre va a estar ayudando y va a contribuir a difundir ideas alternativas que no aparecen en los grandes medios de comunicación. ¿No es así, Pablo? Y que es importante fortalecer con su ayuda y con su participación, no solamente dándonos más información ampliatoria de los temas tratados, sino también haciendo esta tarea de viralización, de difusión. Hay que distribuir este material de manera metastásica. Sí, bueno, no es la más feliz la metáfora, pero bueno, sí, con esa efectividad, con esa efectividad. No me molestaría ser un cáncer para el sistema. Bueno, ya está el grano del sistema, que es otro programa. Es verdad. Usted como que sube la apuesta. Bueno, cáncer. Claro. Bien. Ahora, y que el público también, hablando en serio, nos haga conocer sus críticas. Correcto. En la medida en que éstas sean constructivas y respetuosas, como de hecho corresponde luego, y damos por sentado que va a ser, siempre van a ser bienvenidas. Vivimos en épocas tumultuosas. Entre el año 2007 y el año 2012, la industria solo de los psicofármacos, han quintuplicado sus ventas. Estamos hablando de una cifra billonaria. Y lo que queríamos hoy poner sobre la mesa es un poco el origen de esta proliferación de este fenómeno, tratar de explicarlo, desde luego, desde un punto de vista político, o problematizarlo desde una perspectiva, no desde las ciencias médicas. No es nuestro interés acá meternos en un campo que no es nuestra competencia, pero sí es algo que afecta a la humanidad en su conjunto. En los tiempos actuales nos estamos, más que nunca, nos estamos sometiendo a los estimulantes y a los psicofármacos. Y eso debería revestir a mi humilde criterio como ciudadano argentino, cierta importancia o cierta revisión. Por supuesto, cuanto menos resulta inquietante y algo digno de ser atendido, de ser analizado. Sin duda. Siempre, por supuesto. Y rescatando esto, que hay un negocio multimillonario que está detrás, ¿no? Correcto. Hay vencedores y vencidos en esta ecuación. Así es. Hay quienes ganan. Sí, en gran medida, en cierta medida, se está cumpliendo la profecía de los años 60 de Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, que decía, en las próximas generaciones la gente, en definitiva, modificará sus estados anímicos u obtendrá la felicidad ingiriendo una pastilla. Eso en una famosa conferencia lo decía Huxley, ¿no? Y esta es una profecía no del todo feliz, o cuanto menos muy cuestionable, pero que en gran medida se está cumpliendo. Ahora, yo creo que previo a pasar, digamos, al análisis en sí de la temática, de esta
patologización y esta difusión del consumo de psicofármacos de diversa especie, creo que hay que hacer una serie de consideraciones previas destinadas a describir a grandes rasgos el medio ambiente social y cultural del hombre de hoy. El contexto, el escenario de hoy. Porque lo cierto es, de hoy y de nuestra época, no solo de hoy, el 2014 puntualmente, de nuestra época más genéricamente hablando, más ampliamente hablando. Porque lo cierto es que los contextos varían, los contextos son producto de los hombres que los pueblan, pero también a su vez modifican o influyen sobre esos mismos hombres. Productos y productores. Claro, efectivamente, hay un ida y vuelta, una intercomunicación recíproca. Lo cierto es que mi idea, mi hipótesis, que estimo vos compartirás y que yo le quiero compartir al público, yo creo que, vuelvo a repetirlo, a grandes rasgos, si hablamos de tendencias generales, que admiten excepciones, pero que no dejan de ser por eso las tendencias dominantes, estamos en un medio ambiente social y cultural nocivo, contaminado, tóxico. Y me permito ensayar un brevísimo listado. Me permito ensayar una enumeración muy breve, que en todo caso se puede explayar. Cada uno de los puntos que voy a mencionar dan para un programa, cada uno de esos puntos por sí mismo. El hombre, al menos en nuestra concepción, es el antropos, es una unión sustancial de cuerpo y alma, ¿no? Esta es la teoría, la tesis aristotélico-tomista tradicional, compartida por muchos otros pensadores. Y podemos decir también que estamos constituidos, o que constituimos, mejor dicho, un sistema multidimensional físico-biológico, psíquico y espiritual. Y que este sistema multidimensional físico-biológico, psíquico y espiritual, amén de las conexiones que estas diversas dimensiones tienen entre sí, y vaya, sí las tienen, se encuentra atravesado también por la dimensión social. Los vínculos sociales nos atraviesan y a la vez contribuyen, no es lo único, pero contribuyen a nuestra propia constitución, a la erección y la definición de nuestra propia personalidad. Pero además, nuestra personalidad se define y se desarrolla en un determinado contexto natural y también cultural. Bueno, en el ámbito cultural ahí incluiríamos a las vinculaciones sociales de las que hablábamos. En definitiva, nos conformamos y desarrollamos a partir de principios intrínsecos en nuestra interconexión y atravesados por las influencias del medio ambiente natural y social. Por eso, incluso los paisajes no siempre tienen la marca del hombre que los habita, y a su vez el hombre tiene las marcas del paisaje donde habita, ¿no? Esto hablando del medio ambiente natural. En realidad, es mucho más complejo, pero como para hacer una pequeña introducción. Sí, se puede hablar de un medio ambiente social. También, efectivamente. Sí, somos seres situados. El ser ahí, en gran medida esta idea fue reivindicada por Heidegger, ¿no? Somos personas circunstanciadas que nos desarrollamos en un determinado contexto y atravesados e influidos por ese mismo contexto, en cuya transformación también nos sumamos como actores. Ahora, ¿por qué digo que estamos en un medio ambiente contaminado? Si yo tuviera que hacer una reseña de las tendencias que predominan, no son las únicas, por supuesto, pero que lamentablemente hoy predominan en nuestro escenario, en nuestro medio ambiente social y cultural, y dejando de lado un montón de aspectos, porque podríamos hablar acá desde la comida chatarra hasta un montón de que afecta principalmente o directamente nuestra faceta o nuestra dimensión físico-biológica, y un montón de otros factores. Pero, si tuviera que mencionar 10, lo primero que mencionaría, como característica propia del escenario social y cultural actual, es la pérdida del sentido de trascendencia. Una pérdida, un extravío que se produjo con la modernidad, y que la posmodernidad, lejos de haber recuperado, agudizó o contribuyó, a profundizar. Porque incluso los sucedáneos de la espiritualidad perdida que tenía o que proponía falsamente, por supuesto, la modernidad, hoy ni siquiera están. Justamente víctimas de su propio error, víctimas de su propio peso, y tenemos este contexto posmoderno de oscuridad total. La secularización es el opio de los pueblos, decía un profesor muy querido. Bueno, muy bueno parafraseándolo a Marx, pero sí, al revés, poniendo las cosas en su justo quicio. Entonces hay una dilución de la espiritualidad. Somos seres en gran medida desespiritualizados, incluso el tipo que te dice, no, yo soy muy religioso. Puede ser,
pero lo cierto es, más allá de las individualidades y de los casos particulares, estamos en un contexto que está muy lejos de propiciar la espiritualidad, la que fuere, y por el contrario es un contexto depresivo de la espiritualidad, un contexto en donde no impera el sentido de trascendencia, sino un inmanentismo, todo lo contrario, un inmanentismo que encima es muy vacuo, ni siquiera tiene el atractivo que falsamente, pero atractivo al fin, tenía durante los años de la modernidad. Entonces, al no haber un sentido de trascendencia, y esto en un apretadísimo resumen, me disculpo con el público por esto, pero el tiempo es tirano, voy al lugar común de la televisión, pero es cierto, tampoco hay dirección ni sentido definidos, porque es el sentido de trascendencia el que, marcando un norte, contribuye a iluminar y a descubrir el sentido de esta vida. Al no haber un sentido definido, se diluye el significado del pasado. O sea, no tiene sentido ni proyectar a futuro, pero también diluimos el significado del pasado. Lo que obtenemos es, lo que tantos analistas de la posmodernidad han dicho, la fuga en el instante. Somos seres que vivimos aferrándonos desesperadamente, con desesperación existencialista, a cada instante, en un escapismo del instante. Nuestra percepción existencial y nuestras vivencias se fragmentan y atomizan en instantes. Hacemos un zapping de la vida. Somos seres que saltamos de un instante a otro, nuestras vivencias quedan atomizadas y en un ritmo vertiginoso. Este entonces es un primer punto, un contexto de desespiritualización, un contexto sin sentido de trascendencia, un contexto de desesperado escapismo en el instante. El segundo punto, estamos en una época en donde creo que los pedagogos han sido los principales, pero no los únicos, de degradación y atrofia de las facultades cognitivas y de la creatividad. Esto se ve con las generaciones más jóvenes, sobre todo en el contraste o en la comparación con las generaciones mayores, quienes todavía están con vida, y ni hablar los que los precedieron. En gran medida, si uno dice, bueno, este fenómeno, ¿por qué se da? Bueno, en gran medida la cultura de la imagen, ¿no? El famoso Homo Videns de Giovanni Sartori, este autor con el que en general no comulgo, pero acá hace una descripción que creo atinada. Este Homo Videns que se alimenta de imágenes, este Homo Videns formado en un contexto de predominio audiovisual, que no lee, que no está acostumbrado a reflexionar, que no está acostumbrado a desarrollar su propio juicio crítico, por la propia mecánica de la imagen, por la propia naturaleza o índole de la imagen y por la propia mecánica de nuestro cerebro al momento de asimilar o captar las imágenes e interpretarlas. Bueno, en definitiva, la cultura de la imagen y la sobreexposición a la TV, fenómeno que por lo menos en los países más desarrollados se dio de los 70 para acá, ahí se crea MTV a principios de los 80, ¿no? Music Television, justamente cuando se ve que era la tercera actividad, los norteamericanos, que más le dedicaban tiempo. Primero el sueño, el trabajo y la TV, y esto de crecimiento, ¿no? Entonces una sobreexposición a la TV, no es que la TV sea mala, pero como todo lo que es exagerado, una sobreexposición a la TV y esta cultura de predominio de la imagen que va en desmedro del análisis detenido, del análisis sereno, de la reflexión sesuda, del juicio crítico, etc. Y fíjate, y la publicidad también, ¿no? Bueno, eso lo manejás vos, que sos máster en medios de comunicación. La publicidad tiene, el mensaje publicitario tiene, digamos, una estructura y un contenido, por sobre todo, aun cuando está dirigida para adultos, pero un mensaje apto para que lo entiendan chicos de 12 años. Sí. O sea, hay una cierta infantilización en el trato que el mensaje publicitario propina a sus destinatarios. Y no solo por la sencillez o la simplicidad del mensaje, en cuanto a que se trata de publicidad que no transmite ideas complejas ni conceptos de cierta sofisticación, y nos acostumbran a ideas muy sencillitas, e incluso a órdenes, ¿no? Llame ya, y con una insistencia molesta realmente. Bueno, Noam Chomsky le hablaba, ¿no? En sus artículos críticos, de que la publicidad le habla al niño interno de cada adulto, de cada persona adulta, ¿no? Explicaba esto, ¿no? Cómo el mensaje televisivo busca aniñar o llevar a una situación de infante, incluso una situación preedípica al televidente. Al televidente tratándose de un adulto, sí, aun cuando se trate de publicidad destinada a un público adulto. Y lo de infantilizar, o lo del traslado y el retrotraer a una situación o a un estadio de infante, como bien decís, no solo se manifiesta en la, digamos, simplicidad excesiva del mensaje, sino también en esto de dar órdenes, en estos mensajes que muchas veces contienen abiertamente órdenes, como si fuera tu papá, que sin justificación alguna te dice hace esto, hace el otro. Mensajes conativos o directivos. Correcto, correcto. Usted tiene que hacer esto. Sí, llame ya, aparte con una insistencia fastidiosa realmente. La reiteración, a mí me decís. Agresiva o violenta.
Pero además, fíjate que presentan adultos aniñados, que muchas veces aparecen cual niños jugando o entreteniéndose o divirtiéndose con, qué sé yo, por ejemplo, contrayendo un préstamo con un banco. Hay publicidad de banco en donde uno dice, bueno, la publicidad de banco que te presenta un adulto que como si fuera un niño, cual si fuera un niño, se divierte, se entretiene y cuenta como jugando que ha sacado un préstamo, que en principio es una decisión importante. Yo como abogado lo sé, porque después la gente viene que tiene sus problemas, ¿no es cierto? Claro, o sea, fíjate vos, hay propagandas muy ilustrativas de esto, sobre todo de bancos, pero también puede ser de adquisición, de contratación de un servicio de telefonía celular o lo que sea. Entonces, bueno, ahí vuelvo al punto, una degradación y una atrofia de las facultades cognitivas y de la creatividad, y hay como un aniñamiento del público adulto o una tendencia a aniñar al público adulto. En tercer lugar, habíamos hablado de la fuga en el instante. Esto genera una vertiginosidad existencial y bueno, ya utilicé la metáfora, un zapping de experiencias y vivencias y por lo tanto una incapacidad para la concentración aguda, la reflexión serena y profunda. Claro, si esto nos pasa a los adultos, imagínate a los chicos. Chico de 6 años, la maestra lo quiere tener 50, 45 minutos, prestando atención sobre el pizarrón, imposible. Los chicos son mucho más sensibles y aparte son seres que todavía no están disciplinados. Que es la antesala para después los vas a mencionar, la patologización. Correcto. Bueno, ahí efectivamente, eso te lo voy a dejar a vos. Ahí nos vamos a detener después en eso. Efectivamente. El cuarto punto, un aflojamiento de la voluntad, la dilución de la disciplina y lo que es más grave aún, la incapacitación para la autodisciplina, que es la clave de la autodeterminación consciente y por lo tanto de la libertad personal. La autodisciplina es la clave de la autodeterminación y siendo la clave de la autodeterminación es la base de la libertad personal. Hay un aflojamiento deliberado de la voluntad. Entonces, un relajamiento excesivo, una fofalización de la personalidad, en la construcción de las personalidades. Yo lo relaciono con esto, yo soy medio talibán con el tema del calor, vos sabés que yo soy tipo muy caluroso y me gusta el invierno. En eso, talibán entre comillas, el público se dará cuenta. Pero creo que hay un rasgo de esto, por ejemplo, la intolerancia al frío. Sobre todo los fríos de la pampa húmeda. O sea, yo me acuerdo cuando era chico, que hacía fríos un poco más intensos, en otoño, desde luego en invierno, en el colegio formábamos para izar la bandera. Y un gran profesor, que vos también lo conocés, has tenido la ocasión y la alegría de conocerlo en otro ámbito, en mi colegio, en el Colegio Maristas de Rosario, el profesor D'Aloisio, una vez me cuenta azorado cuando yo estaba en la facultad, dice, no se iza más la bandera en invierno. Antes el director hablaba, rezábamos, en un colegio católico, porque los chicos tienen frío. Sí, pero ¿cómo tienen frío? Sí, aparte de izar la bandera, rezar y un pequeño, aviso parroquial, entre comillas, del director a sus alumnos, el buen día, saludarse, la comunidad educativa, era algo de 20 minutos. Claro. Porque tenían frío, y no es que nosotros venimos de Ushuaia, que dicen, no, mire, realmente son fríos gélidos. Pero bueno, yo lo relaciono mucho con eso, ¿no? Pero hay un aflojamiento de la voluntad en general. O sea, y repito, no se trata acá tanto de incorporar una disciplina heterónoma, sino al sujeto, como les gusta decir a los psicólogos, a los psicoanalistas más específicamente, a ayudarlo a que se autoeduque y se autodiscipline, que desarrolle esta capacidad a partir de su raciocinio y el uso de su propia fuerza de voluntad, que son las dos potencias del alma según los clásicos. 5, y perdónenme esto así tan maestro ciruela, pero a los efectos de abreviar. A la par del aflojamiento de la voluntad hay una sobreexcitación de los apetitos inferiores, diría Platón, o de los bajos instintos. Esto a través de múltiples factores, por ejemplo con la música. La música, Vilma Viro, gran violinista de aquí del Gran Buenos Aires, amiga nuestra, me comentaba, parte estudiosa de la música, que la música, bueno, lo sabemos, se compone de armonía, de melodía y de ritmo. Cosa que también Charly García, los manuales de música del secundario lo dicen, Charly García en una entrevista con Fantino lo dijo. ¿Cuál es el problema de la música de hoy en día? La que predomina, el reggaetón, por ejemplo. La armonía, decía Vilma Viro, la señora Vilma Viro, me comentaba, influye positivamente en la razón, en el ejercicio de la razón, en la construcción de discursos racionales, en la reflexión, la actividad reflexiva y discursiva. La melodía influye en lo que Platón hubiera denominado los sentimientos y nosotros cotejando lo que decían nuestra amiga Vilma con Platón en los deseos generosos, las pasiones nobles que Platón vinculaba al pecho.
Y no en vano, cuando vemos un tipo que carece de estas pasiones, nosotros le decimos que es un pecho frío, y cuando vemos un tipo que de pronto desborda estos sentimientos, sobre todo cuando esto se traduce en una actitud épica o heroica, decimos que tiene pelo en pecho, le pone el pecho en las balas. Fíjate qué inteligente Platón esta asociación que hacía. Y el ritmo se asocia a los bajos instintos. Y como dijo Charly García, la música de hoy no tiene armonía prácticamente, no tiene melodía. Charly hablaba de la música electrónica, pero creo que es aplicable al reggaetón también. Por ejemplo, puro ritmo, y como dijo Charly García, que no es un aristotélico tomista, ni es un hombre de las tradiciones, pero es sí formado en conservatorio. Sí señor, muy buena observación, pero sí formado en la música clásica, dijo, y un ritmo bastante bobo. Y es cierto. Esto contribuye, lógicamente, a una sobreexcitación de los apetitos inferiores bajo instinto en desmedro de todo lo demás. Pero después tenemos que agregar, por ejemplo, la hipererotización. Vivimos en un contexto hipererotizado. Yo me acuerdo, esto ya en los 90 lo hablaba con los hermanos maristas, en particular con uno, el hermano Demetrio Espinosa, recuerdo, en el colegio marista. Vivimos en una sociedad hipererotizada. Esto genera una sobreexcitación. Que es interesante destacar algo. Esta hipererotización en su momento, fue propulsada por algunos intelectuales, sobre todo intelectuales vinculados al Flower Power y al movimiento hippie de los 60. En rigor de verdad sabemos que el deseo reprimido, por lo menos desde psicoanálisis básico, no somos psicólogos, genera neurosis, pero además hoy sabemos también que tenían razón los antiguos griegos cuando hablaban de la colasía, es decir, la sobresaturación de placeres carnales, de placeres sexuales, conduce a un agotamiento de la capacidad de disfrute y por lo tanto hace nacer y desarrolla deseos mórbidos y prácticas que conducen a prácticas aberrantes. Y esto hoy lo sabemos porque cuando vemos a un tipo con pornografía todo el tiempo, se revienta la cabeza con pornografía y explota todo el tiempo la dopamina y la oxitocina en su sistema, en su cuerpo, en su sistema hormonal, sabemos que esto genera a su vez una pérdida de la capacidad de disfrute con el tiempo y por lo tanto la necesidad de recurrir a dosis cada vez mayores de dopamina y oxitocina. Bueno, o sea que la ciencia, más moderna en el campo de la medicina viene a corroborar lo que los griegos antiguos ya conocían como acolasía. El fenómeno de desenfreno. En sexto lugar, estamos en un contexto de condiciones poco propicias, para la pasión y las pasiones nobles y los deseos generosos, lo acabo de mencionar, lo adelanté. En séptimo lugar, vinculado con todo lo anterior, la proliferación de nuevos tabúes. O sea, nosotros nos creemos una sociedad muy liberada de tabúes, pero en rigor de verdad estamos llenos de ellos. Uno de ellos es la muerte, por ejemplo. Esto lo plantea muy bien y remito al público para que lo lea ahí. Sábato, en el libro La Resistencia, uno de sus, creo que el penúltimo libro, último o penúltimo libro que escribió antes de morir, cuando Sábato ya confiesa que él cree que hay un Dios después de toda una larga militancia de ateísmo. Hace una suerte de conversión, teísta, por así decir, y habla de la muerte como gran tabú, en donde explica incluso por qué para el hombre de nuestra época es indecodificable el velorio y todo el ritual, y se le hace intolerable emocionalmente, más allá de que es indecodificable racionalmente. La corona de flores, que es corona de triunfo, nadie de nosotros la entiende así. De hecho, la mayoría de nosotros desconocemos qué es el significado. ¿Qué tiene ese significado? En octavo lugar, la relativización de las ideas morales, y esto me interesa un poco más, porque se ha hablado mucho de la relativización de las ideas morales, la eliminación de los sentimientos morales. ¿Qué quiero decir con esto? Brevemente, la televisión acostumbra a la violencia. Cierta televisión, pero es la que predomina. Frivoliza el crimen, inculca vicios, propone desvíos en la conducta y excita el morbo. Por la vía del chiste, además, y del entretenimiento, se legitiman conductas malas y hasta perversas, conductas que hasta ayer eran denostadas. Hay programas basados en chismes y escándalos, en donde, como dice el tango, en un mismo lodo todos manoseados, se sacan los temas más delicados, se los manosea de una manera cruel y perversa, y en los realities que ya hemos hablado en nuestro primer programa, hablamos del reality como un ensayo psicosocial. De esto voy a decir algo que ya en su momento dijimos. Sabemos que, esto lo manejás también vos, Lucas, mejor que yo, cuando estamos mirando la TV, lo que trabaja es nuestro cerebro reptiliano, por decirlo brevemente. O sea, la actividad cerebral se desplaza al cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el más básico, la faceta o el lugar más básico, más primitivo
de nuestro cerebro, no distingue la verdad de la fantasía, pero aparte hay otra cosa. Yo no necesito que alguien me explique por qué no golpear a una persona indefensa, por qué apiadarme. Normalmente una persona no necesita que se le explique, más allá de que es explicable, por qué tiene que apiadarse de un indefenso, ayudar a un desvalido y, por supuesto, evitar perjudicarlo, golpearlo, abusarse de su discapacidad o desvalimiento. Lo mismo con un animalito. Lo que estamos criando ahora son chicos que de pronto le vamos a poder explicar por qué está mal hacer eso, pero se lo vamos a tener que explicar porque no lo van a sentir. Porque la frivolización de la violencia y el mal, hace que ese primer obstáculo emocional para obrar el mal desaparezca, se diluya. Yo no necesito que alguien me explique, más allá de que puedo dar razón, porque soy un adulto aparte, de por qué está mal golpear a un paralítico. Pero hay una realidad, no tengo ganas de hacerlo. En mí no está el deseo de hacerlo. Hay un primer retén moral que es emocional, por la misma razón que tampoco patearía un gato o mataría a un pajarito. Y el segundo retén es el racional, que da razón de ese primer retén emocional. Y este es el primer retén que se está perdiendo, por la frivolización de la violencia y el mal y el acostumbramiento a la violencia y las conductas perversas. Finalmente, para no aburrirte ni a vos ni al público, no abusar de vuestra paciencia, no, para nada. En esta breve reseña, se me ocurrió mencionar, para terminar de catalogar nuestro escenario, la complicación del lenguaje y la extraordinaria complicación gratuita e injustificada del lenguaje y la comunicación. Lo políticamente correcto impone complicadas reglas de convivencia que son ajenas a la espontaneidad, al menos de nuestra gente. Son reglas extraordinariamente retorcidas, kafkianas, que enrarecen el clima social, anquilosan nuestros vínculos, los vacían de contenido sustancial y terminan cortocircuitando la convivencia. ¿Qué terminamos siendo? Formalistas, fariseísmo. Respeto las formas, pero el otro me genera un miedo, el otro es una amenaza, tengo miedo de cómo tratarlo. Se complican las relaciones sociales, incluso el lenguaje. Esto de hablar por una manifestación, una pequeña manifestación que sirve como botón de muestra, esta necesidad impuesta por lo políticamente correcto de hablar con eufemismos. De problemáticas que requieren atención. Por ejemplo, las personas discapacitadas. Por ejemplo. Sí, bueno, no hay que decir discapacitado. Bueno, o por ejemplo, los maestros. Hoy en día yo veo en los ámbitos educativos, no puede llevar a un chico y ponérselo UPA. Coincidente con los nuevos tabúes, me parece también eso, ¿no? Hay palabras tabú, hay palabras, términos que no se pueden decir porque no son... Claro. No revisten rectitud o correctitud política. Pero la correctitud política que no se condice, digamos, el violar esa rectitud política no se condice con ninguna mala intención que queda presumida sin existir. Y además no me hace buena, terminamos cayendo en el fariseísmo, en el sentido del formalismo moral, de decir yo soy buen tipo simplemente porque cumplo con una cuestión de nomenclaturas o palabras. Claro. En el fondo, en realidad, lo que yo tengo un gran miedo al otro porque el otro es un tipo que me va a hacer lío por cualquier cosa. Claro. Entonces se cortocircuita, se enrarece el clima social. Y vivimos en un clima social enrarecido. Hoy en día yo conozco gente, te dice, en los ámbitos educativos, pero en las calles, dice, no, yo no toco un chico a ver si me acusan de... Desde luego que existe la problemática del abuso sexual de niños. Problemática que debe ser prevenida y castigada y atacada con toda la fuerza. Pero tampoco podemos hacer un abusador de niños de todo tipo que quiere manifestar su cariño, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que a diferencia de la sociedad sajona, las sociedades latinas, sobre todo con nuestro ascendiente italiano y español tan fuerte, siempre fueron de manifestar muy, por supuesto, muy corporalmente su afecto. Se enrarece todo. Entonces nadie habla, porque yo siempre digo, le digo a mis alumnos, estamos en democracia, pero hay un montón de cosas que no se pueden decir. Hay libertad de pensamiento, de expresión, y más específicamente en los ámbitos educativos de cátedra, pero hay un montón de cosas que no se pueden decir. Es contradictorio. Hay una complejización, una complicación innecesaria del lenguaje, de la comunicación y de la convivencia. Bueno, en este contexto es muy difícil crear tipos, perdónenme así la expresión más vulgar, mentalmente sano. Claro. Porque si arregláramos todo esto, no digo que las patologías de fondo, psicológicas y psiquiátricas, sobre las cuales yo no puedo opinar, porque no soy especialista en el área, no digo que dejen de existir.
Pero si vamos al hombre común, al homo qualunque, arreglando todo esto, que en gran medida depende de nosotros y de nuestras familias, se colaboraría mucho a rectificar otro tipo de patologías o supuestas patologías, pero ese tema te lo dejo a vos. Después del corte vamos a hablar del negocio de los psicofármacos y esto del mito de la enfermedad mental. Vamos a hablar de un autor muy controvertido que está haciendo muchísimo ruido en la comunidad científica médica con alguna de sus tesis. No se vayan. Bien, seguimos con la brújula. Le recordamos poner me gusta si nuestro programa le es de su agrado. Les vamos a pedir que nos lo haga saber. Para nosotros es un importante estímulo que nos acompañe del otro lado. Patologías mentales, un tema que ha venido incrementándose. Vos sabés que el primer manual de psicopatología y estadística, el famoso DSM, así es, cuando salió en su primera versión en el año 1952, Pablo, tenía apenas 130 páginas. Era una suerte de folleto, de catálogo prácticamente. En su última versión tiene 884 páginas. Es realmente un manual bastante espeso. Y hoy ya no estamos hablando de 10, 15 patologías, estamos hablando de más de 400. ¿De más de 400? Sí. Estamos hablando de una cuantiosa suma de patologías mentales. Y acá no es nuestra intención opinar o oficiar de médicos, no, lejos estamos de hacerlo, y mucho menos de desconfiar de la ciencia médica o recomendarle que no le haga caso a los psiquiatras. No, por supuesto. Realmente el profesional de la salud es realmente necesario en una sociedad como la que acabas de describir, con todos estos ítems que hiciste, Pablo, en la introducción del programa. Y es muy importante el rol. Lo que tenemos que cuestionar es el rol social que tiene que tener el profesional de la salud, que me parece que a criterio no nuestro, sino de muchos expertos, yo voy a mencionar alguno en particular, debe reacomodarse a los tiempos que corren. En el siglo XIX, la psiquiatría, la psicología, tuvo un papel fundamental, porque sacó de alguna manera de una nebulosa oscurantista muchas cuestiones y desde la ciencia echó luz para de alguna manera darle tratamiento científico a cuestiones que antes estaban maltratadas o medianamente tratadas. Sí, por lo pronto el racionalismo cartesiano de la modernidad había, digamos, eliminado todo vestigio de conocimiento de lo que después va a ser el inconsciente, bueno, subconsciente, no es exactamente lo mismo, tanto Freud como Jung y otros. Se volvió a incorporar. Claro, pero se volvió desde una ciencia experimental, no en vano eran médicos, ¿no? Acá tengo un librito, Pablo, te quería mostrar, no sé si llega a ver, se llama El mito de la enfermedad mental, de un psiquiatra y psicoanalista húngaro que se llama Thomas Szasz. Se escribe así, S-Z-A. Sí, muy de los apellidos de Europa Oriental, sí. Thomas Szasz.
que fue profesor emérito de psiquiatría en la Universidad de Siracusa de Nueva York. Un tipo muy prestigioso. Yo les voy a pedir al señor director que pasemos un pequeño video muy resumido para que usted lo conozca y después vamos a hacer alguna observación sobre su tesis. Por favor. Now, when school authorities tell a mother, as you already heard, that her son is sick and needs to be on drugs, how in the world is she to know that that is simply a lie? How is she to recognize that what experts now call attention deficit hyperactivity disorder is simply not a disease? Now, such a mother is not an expert in the history of psychiatry. She does not know that psychiatrists have, for hundreds of years, used diagnostic terms, so-called diagnostic terms, to stigmatize and control people. I will only give you a few dramatic examples. When black slaves in the South ran away to freedom, it wasn't that they wanted to be free. They suffered from a disease called drapetomania. From drapetes, runaway slave, and mania. I'm not making this up. This was a legitimate diagnosis, just like attention deficit disorder is. Women, half the population of mankind, of course, if they were foolish enough to rebel against domination by men, well, then they had a serious disease called hysteria, which was due to their wandering womb. Now, none of those behaviors was ever a disease, and of course it's not a disease. But nor is attention deficit disorder a disease. No behavior or misbehavior is a disease or can be a disease. That's not what diseases are. So it doesn't matter how a child behaves. There is nothing to examine. If he's sick, then there must be some objective science to it, which can be diagnosed by physicians and objective tests. So as soon as you go to a doctor, they take a lot of blood and take x-rays. They don't want to hear how you behave. When I went to medical school 60 years ago, there were only a handful of mental diseases. I think there were no more than 6 or 7. Now there are more than 300. And new ones are, quotes, discovered every day. Labeling a child as mentally ill is stigmatization, not diagnosis. Giving a child a psychiatric drug is poisoning, not treatment. I have long maintained that the child psychiatrist is one of the most dangerous enemies, not only of children, but of adults, of all of us who care to the most precious and most vulnerable things in life. And those two things are children and liberty. Now I ask again, how can parents protect their children from the therapeutic state, that is, from the alliance of government and psychiatry? Basically, I think in the final analysis, they can only do so by disabusing themselves, getting rid of the idea that what ails an unhappy and misbehaving child, and there are, of course, many such children, in fact, all children at some time, that such a child is having a mental illness and the so-called treatment can help him. This is simply not so. Diseases are malfunctions of the human body, of the heart, the liver, the kidney, the brain, and so forth. Typhoid fever is a disease. You all know that? You don't question that. Spring fever all you have to know is English. Spring fever is not a disease. Now, why not? Because we all know that it's a figure of speech, a metaphor, a little piece of poetry. No, so are all mental diseases. Mental disease is a metaphor. The task we set ourselves to combat psychiatric coercion is important. I think it's important. You all think it's important. Not enough people think it's important. It's a noble task, a task in the pursuit of which
we must, regardless of obstacles, persevere. Our conscience commands that we do no less. Bueno, palabras huelgan, ¿no? Así es. Es. Lo que acabamos de ver. Efectivamente. Sí, realmente impactante. Efectivamente, sí, porque hoy la diagnosis y la estigmatización en este cuestionado diccionario del DSM, para muchos científicos se han juntado más de 1.500 firmas al momento de, en mayo de 2013, cuando salió la última versión del DSM. Versión, así es. Muchos médicos de la salud, profesionales de la salud mental, médicos psiquiatras, se opusieron a algunas de las aberraciones que se considera aparecen en esta nueva forma de diagnosticar en la Biblia, como se le llama, de la psiquiatría, que es el DSM. Y esto reviste un carácter político importante, porque lo que tenemos que ver es cuál es la corporación que puede estar interesada en patologizar la mente. Vos sabés, Pablo, que el año pasado, Leon Eisenberg, que se dice que fue uno de los que de alguna manera introdujo por primera vez la noción de trastorno desatencional con hiperquinesis o con hiperactividad que se le diagnostica a muchos chicos. En los chicos. Millones de niños diagnosticados con esto, niños inquietos, que les cuesta mente multitasking mediante a prestar atención en la escuela, se los ha diagnosticado con estas patologías y han tenido como receta médica la aplicación de psicofármacos como el Ritalin. El Ritalin, así es. Que tiene un agente, el metilfenidato, que es un agente psicoactivo, que la Drug Enforcement Agency, la DEA, dice que al combinarse con ciertos analgésicos provoca los mismos efectos que la mezcla de cocaína y heroína. Ah, miércoles. La DEA dice que el agente psicoactivo del Ritalin con el que se trata el desorden desatencional tiene los mismos efectos que la mezcla de cocaína y la heroína. Además de otros efectos colaterales que se han divisado, como palpitaciones, arritmias, psicosis, mareos y temblores, además de favorecer el cáncer de hígados y muchas otras investigaciones que todavía se están haciendo en laboratorios con ratones, con ratas. ¿Esto la DEA dice? Sí. La DEA afirma esto. Y hay muchas denuncias sobre los efectos colaterales a nivel coronario que tienen los niños que son tratados con esta droga. Ahora, ¿no? fíjate vos, ¿no? Más allá de estos efectos colaterales que son terribles, son de una gravedad superlativa, tanto a nivel psíquico como físico, biológico, también hay que cuestionar, sin llegar a este extremo, también hay que cuestionar hacer del síndrome una patología o una enfermedad, porque el síndrome, claro, y corregime si estoy equivocado, es el conjunto de síntomas, es un conjunto de síntomas, un sistema de síntomas, pero que obedecen, bueno, habría que ver a qué causa obedecen para atacar la causa. Sí. Y segundo, se utiliza mucho la palabra desorden. Bueno, pero es el resultado del desorden. Claro, se usa la palabra desorden, que es ambigua. Fíjate vos porque, que... perdón, el desorden se da en la conducta. La conducta es la exteriorización de procesos internos, que desde luego son o están influidos por ecos o atravesados por lo social, pero son procesos interiores, en principio, claro, sin duda, que se trasladan en la conducta. Si la conducta es desordenada, no deja de ser un efecto, una consecuencia, que no necesariamente me dice algo sobre su causa, o no necesariamente tiene que tener en todas las personas la misma causa. Ese es el primer aspecto cuestionable. Síndrome y enfermedad, cuando en rigor de verdad me permito inferir y sugerir que habría que distinguir. Escindirlos. Escindirlos, no del todo, pero sí hacer una distinción para ver causa y consecuencia. Y lo otro que quería decir muy breve nada más, esto de lo que decía Huxley, que está muy dentro del paradigma materialista, de que todo se arregla con una pastilla. Bueno, es lo que dijo Leon Eisenberg. Leon Eisenberg, el creador del TDA, dijo que la mejor forma de tratar este desorden sería con una participación activa de la familia. Confesó que en realidad la reinserción social de los niños con una mayor atención por parte del círculo familiar sería la verdadera receta para el tratamiento de esto, pero dice, prescribir la pastilla es mucho más rápido. Es lo que el mismo creador de la patología se dice
para algunos han malformado sus palabras, pero se dice que pronunció antes de morir. Murió el año pasado. Pero no digamos, no es ni efectivo ni... No, en definitiva, no genera, digamos, la solución de la causa, que puede ser múltiple, puede ser una causalidad múltiple y variar de caso a caso, no es una solución de fondo. Tengo entendido, me permito suponer que hace dependiente a la persona de la pastilla. Sí, sin duda. O volvemos al tema de la autodeterminación, la autodisciplina y la libertad, la autodeterminación del comportamiento propio. Justamente. Y es un gran negocio. Es un gran negocio. Es un costado que objetivamente está. Justamente el doctor Joseph Biederman, que fue un influyente y respetado psiquiatra infantil de Harvard, fue director del Centro para la Investigación Psicopatológica Pediátrica en el Hospital General de Massachusetts. Fue investigado hace muy poco, en el año 2012, por el Senado estadounidense por recibir 1.7 millones, $1.700.000 de compañías farmacéuticas entre 2002 y 2007, tras promover, el diagnóstico de trastornos psiquiátricos en la infancia. Investigado. Se descubrió que tenía una alianza con el gigante farmacéutico, no lo voy a mencionar, J&J, usted sabrá de qué me estoy refiriendo, para diseñar estudios que beneficiaran a los productos de esta compañía. Sí, igual vos estás repitiendo información de artículos periodísticos, sin duda. Claro. Estoy citando textualmente. Claro. De todos modos, hay investigaciones. El caso más paradigmático es de este doctor pediatra y psicopatólogo Joseph Biederman, ¿no? Que fue investigado por el Congreso, por recibir dinero por el Congreso norteamericano, por recibir dinero para patologizar niños. Me llama poderosamente la atención que, digamos, no se trate de una investigación judicial, sino que sea el propio Congreso de los Estados Unidos el que haya generado seguramente una comisión investigadora. Se debe haber para dedicarse al tema. Judicializado, claro. La investigación se ve que iba a la empresa también, no solamente a la persona en este caso. Correcto. Debe haber algunas cuestiones que trascendían el ámbito de lo netamente jurídico. Correcto. Déjame aclarar algo para el público que me interesa, me parece que es muy importante aclararlo. Siempre todo lo que decimos aquí nosotros, sea, digamos, de propia cosecha, como en el caso de la reseña que yo hacía antes, o sea citado textual de otra fuente, como en el caso de lo que mencionaba Lucas recién, las citas, esta investigación, etcétera, a las que hacía referencia Lucas. Sí invitamos al público a que siempre lo corroboren de ustedes directamente. En el sentido de que nos interesa también, plantear temas, no hacer bajada de línea ni nada que se le parezca, desde luego. Sino que apelamos. Esto es una actitud que yo, por lo menos como docente, también siempre tengo con mis alumnos. No me crean, porque acá no es una cuestión de creer. Claro. Esto no es religión. Tal cual. O sea, analícelo por su cuenta. Hoy existe esta herramienta que es Internet, vaya y corrobórelo. Y en caso de descubrir algo que a usted lo habilite a disentir, manifiéstenlo, que va a ser bienvenido y va a ser reproducido acá, ¿no? Está bien. Yash, este autor húngaro del cual estábamos hablando, dice que para poder hablar de patología, hace tiempo que hay un consenso en la comunidad médica de que se requieren al menos, y en términos generalísimos, 3 requisitos. Señor director, si puede poner en pantalla una placa en donde tiene que haber 3 momentos del diagnóstico médico, mínimamente, como para poder hablar de patología. Porque acá, dice él, está la verdadera trampa de la diagnosis psiquiátrica. En primer lugar, tenemos que hablar siempre de síntomas, que es como se reconoce que puede haber una patología. Tiene que haber una semiología, una serie de signos que hablen de que me estoy sintiendo mal, fiebre, acompañado con una serie de síntomas que se repiten, se reiteran estadísticamente, me llevan a un segundo momento, que es el momento de buscar las causas de esos síntomas. Correcto. El momento etiológico, en términos muy generales. El momento etiológico, es decir, buscar las causas que generaron esos síntomas. Pero por último, tiene que haber un tercer momento, que es la constatación forense, que es como si fuera el peritaje material de que hay un tejido, un órgano dañado.
Entonces yo tengo síntomas, causas, y después cuál es... Una constatación material. Una constatación. Como ciencia de contrastación, la medicina ha tenido históricamente esta corroboración forense, que en el término mente, dice Yash liberal positivista, o sea, no es santo de mi devoción en sus ideas liberales, económicas y políticas, pero sí, para ser estrictamente científicos, hay que darle la veña en este sentido. Él dice, por supuesto. Es verdad que para poder decir que hay una patología, término que en realidad viene del griego patos, que significa pasión. En realidad alguien patológico era alguien muy pasional, antiguamente en la época clásica. De hecho, creo que es Foucault el autor que investigó la historia de la locura en la época clásica y cómo evolucionó, hizo un rastrillaje sumamente interesante de la locura en el mundo clásico. Sí, de las reacciones que despertaba. Y las reacciones que despertaba. Y bueno, él fue un teórico desde la genealogía y el estudio arqueológico de estos fenómenos, de cómo la razón moderna occidental transforma en guetos racionales a los locos, a los homosexuales, a los ancianos, y cada uno tiene su gueto racional, los presos, ¿no?, en vigilar y castigar. Fue Foucault el que empezó con esta hilación. Pero Yash tira el remate, dice, no podemos hablar de patología mental, porque si uno analiza el DSM, estamos decorando con nombres una serie de síntomas. En algunos casos ni siquiera hay una buena investigación o un consenso etiológico de esos síntomas. O sea, estamos en el momento 1 y 2. O sea, estamos en la mitad del proceso de la determinación de una patología. No sé si me... Sí, o sea, el proceso no está completo. El proceso tiene un principio y un fin. Y no estaría completo. Es como si yo estuviera manejando un auto y de repente empiezo a sentir que corcovea, que tiene algún problema. Ese sería el síntoma. Correcto. Después tendría que ver, bueno, a qué se lo atribuyo, porque el auto puede corcovear por distintas razones. Entonces ahí tendría que hacer el proceso, ¿no?, teológico. Supongo que está sucio el radiador. Supongo que está sucio. Pero después tengo que constatar que el radiador esté efectivamente sucio. Dañado, sucio, buscar la pieza que hay que cambiar. Correcto. Entonces él dice, claro, la fiebre tifoidea es una enfermedad. La fiebre tifoidea es una enfermedad, porque no responde a ninguna condición social. Sí, puede haber condiciones sociales que la hagan proliferar, expandir, pero un enfermo de esta patología es el mismo en una clase alta que en una clase baja, esté en Argentina o esté en Japón. Bueno, lo que pasa es que tratándose del ámbito psíquico, más allá de sus conexiones con el ámbito físico, hablamos otra vez de la multidimensionalidad, pero tratándose del ámbito físico predominantemente, es muy difícil, digamos, estamos hablando de un aspecto intangible. O sea, sin duda. De un aspecto intangible que no se puede ver con el microscopio. Sin duda. Entonces, sin duda. Lo que dice Yash es que el profesional de la salud tiene que reinsertar a la persona en ese contexto. Que no es visible, ni con el microscopio ni con nada. No. Son visibles sus manifestaciones exteriores en el mundo, en el espacio-tiempo. La postura de Yash es un poco, siendo psiquiatra, psiquiatra, una voz autorizada de la psiquiatría mundial, es bastante taxativa. Él reconoce a la patología neurológica. Claro. El Parkinson. No sé, el Alzheimer, son patologías, porque afectan zonas particulares del cerebro. Pero no reconoce a la enfermedad mental como tal. Sí, cree que es puramente mental. Exactamente, por eso el mito de la enfermedad mental. Él cree que es un dispositivo de control social basado en una alianza entre la ciencia, parte de la ciencia médica, y las corporaciones. La industria del psicofármaco, que es lo que empezamos hablando al principio. Sin negar, digamos, ni rechazar la hipótesis en su carácter de tal, de mera hipótesis, porque aparte luce razonable, luce verosímil. Sí. También hay que decir que si se trata de un científico que está muy atrapado en el paradigma materialista y biologicista, es lógico que escapen de su campo visual las irregularidades, enfermedades o patologías, como las prefieras denominar, que se producen ante todo, principalmente o eminentemente, en lo que podríamos denominar la psiquis, el alma o la mente, y no específicamente en el cerebro, sin perjuicio de que hay muchas patologías psiquiátricas
que tienen una clara manifestación orgánica en los neurotransmisores, en toda la composición bioquímica cerebral, etcétera. Incluso la neurociencia. Pero bueno, acá ya puede ser víctima la de su propio neurociencia, paradigma, a partir ¿no? del famoso caso de Phineas Cage, el famoso capataz que fue atravesado, su cráneo fue atravesado por un hierro, y después se percibieron su milagrosa recuperación, lo reinsertaron en la sociedad, pero empezó a tener cambios en la conducta. La neurociencia busca entender cómo funciona el cerebro y cómo nos adapta o nos cambia esto de lo que habla Facundo Manes del miopía de futuro, ¿no? Eso es una cosa interesante investigar. Pero hay que ser cuidadoso a la hora de la medicación, que es lo que nos preocupa, aparte si es a ver, dónde está la causa y si el remedio es apropiado para combatir esa causa. Por eso digo, sin perjuicio de que luce, a primera vista, razonable, verosímil la denuncia que hace SAS, pero digo, tampoco para no quedar nosotros atrapados en un paradigma claramente materialista que deja del campo visual, deja fuera un montón de otros problemas que hacen a nuestra humanidad, ¿no? Y que no tienen base material. Después de la pausa, después del corte, vamos a leerle algunas de las nuevas enfermedades catalogadas o supuestas enfermedades que figuran en este tan cuestionado diccionario. Y digamos, ahí le va a tocar participar a usted, para que usted pueda meditar en su casa y ver qué le parecen estas rarezas que hemos encontrado en el DSM para saber su opinión. Vamos a un corte y enseguida estamos de nuevo con La Brújula. Muy bien, bueno, seguimos en este último bloque de La Brújula y estamos hablando de este controvertido diccionario que se ha estrenado hace muy poco. Sí, en su última versión. Su última versión, que ha despertado las más diversas críticas desde distintos sectores y, por supuesto, dentro de la misma comunidad científico-médica. Porque es lo más importante. Es lo más importante. Criticado. Autorizadas que no somos nosotros particularmente. Nos preocupa la cuestión política, los intereses corporativos, sinárquicos que pueden haber que habrían detrás de tener a una sociedad en general, millones de personas adormecidas, funcionando a pastillitas, funcionando con dosis no siempre leves, no siempre homeopáticas, de psicofármacos. Eso es lo que nos preocupa y queremos transmitir. Y bueno, y el caso que yo citaba, ¿no? De este doctor Joseph Biederman, que bueno, se decía que tenía un convenio por el cual recibió hasta la suma de $1.700.000 de una farmacéutica muy importante, ¿no? El artículo, para una cuestión para que usted lo pueda consultar, si lo podemos poner, señor director, en pantalla, lo escribió John Grohol, en el sitio web Sick Central. Es un sitio de debate en términos de temas, bien digo,
enfermedad mental, salud mental, investigación científica. O sea, es un sitio, digamos, podríamos decir que es un sitio dedicado a estos temas. Dedicado a estos temas, sí. Cuestiones que hacen a la comunidad científico-médica en temas de salud mental, ¿sí? Bueno, como último ítem, me parece, como para cerrar este programa, que ya se nos hizo un poco largo, me gustaría mencionarle al público algunos de los trastornos o patologías que figuran en esta última versión del polémico diccionario. Que son nuevos trastornos. Los nuevos, los que se agregan. A ver qué se ha descubierto. Entre ellos está el trastorno social pragmático de la comunicación. En efecto, los síntomas de este trastorno se reconocen, sobre todo en la infancia, se reconocen a partir de respuestas inapropiadas en la conversación. ¿Es decir? Y es decir, que usted, Davoli, padece de esta patología. No siempre me contesta apropiadamente cuando lo No, pero vos sabés que lo inapropiado es un concepto de, digamos, de una vaguedad. Por lo pronto es un concepto relativo, porque remite a lo que es... Yo como abogado, si yo fuera abogado, te digo, bueno, lo que no es apropiado, ¿y qué es lo apropiado? Y ahí empezamos a ver que hay distintas posiciones. Bueno, pero aparte es de una vaguedad y de una amplitud enorme. Bueno, esto tiene que ver con dificultad para comunicarse, con niños con dificultad para comunicarse, y tiene que estar, para diagnosticar esto, tiene que estar descartado otros trastornos específicos, como los que están dentro del espectro autista, según la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría. Pero sería, por ejemplo, lo que pasa es que... lo que pasa es que hoy un niño, de alguna manera, elude o zafa del autismo y todavía tiene la posibilidad de ser diagnosticado con... No es autista, pero tiene trastorno social. Tiene trastorno social pragmático de la comunicación. Vos le preguntás de qué color es esto y te responde con un número, con una cantidad. ¿Sería algo así? Sí. Sería algo así, pero podría incluir muchos otros casos de supuestas respuestas inapropiadas, que andás a ver a qué... Yo diría que esto es un disparate. O sea, yo te puedo responder lo que se me da la gana. Mirá, por lo pronto, sin ser especialista en el área... ¿Quién dice qué conducta es apropiada e inapropiada? No, pero aparte, lo que me sorprende es la imprecisión del nomenclador, o sea, la imprecisión de la propia definición, no solo del nombre. O sea, es de una vaguedad y de una inexactitud de contornos líquidos, o sea... justamente ahí está lo peligroso, ¿no? Bueno, por ahí los abogados somos un poco extremistas en esto, pero lo que pasa es que, por ejemplo, si se ve bien en el derecho penal, tenés que poner qué conducta está tipificada como delictiva y qué pena necesita, tenés que ser muy preciso con los términos. Bueno, desorden disruptivo de desregulación de estado anímico. Pero la comparación la hago, no es que quiero comparar el delito con esto, ¿no? Lógico. ¿Se entiende? Sino el rigor terminológico que solemos tener los abogados, nada más. Desorden disruptivo, desregulación, disruptivo de desregulación, encima todas las empiezan con D. Desorden disruptivo de desregulación del estado de ánimo. Lo que dice el doctor McHugh, lo que antes se conocía en un niño como una rabieta, un capricho, una rabieta, hoy es un desorden disruptivo de regulación de estado de ánimo, susceptible de ser medicado. Bien. Bueno, otros que llaman la atención. Nosotros no estamos haciendo un análisis desde un lugar que no nos corresponde. Nos llaman la atención los nombres. Digamos, hay gente que está autorizada para hacer un análisis profundo. Una ostensible vaguedad, por lo menos. Yo me lo pregunto, a ver, hasta quiero que me entienda el público. Como padre, yo soy padre, tengo una hija. Me preocupa como padre este tipo de tibiezas que se ven incluso terminológicas, como bien señalabas. No, pero aparte déjame que te acote algo desde el sentido común. Desde estos mismos círculos provienen las tendencias que no solo desaconsejan, sino que estigmatizan completamente a cualquier padre que se le ocurre eventualmente darle un simple chirlo o un pequeño chachaz al hijo. Entonces fíjate que no le podés hacer un chachaz en la cola, como tradicionalmente hacía nuestra abuela, pero lo podés empastillar al tipo. Claro. Con 4 años, es una cosa, por lo menos al sentido común, o a primera vista, luce medio disparatado, rara y cuestionable, luce, digamos. Bueno, lo que en el DSM-4, la anterior versión, era mencionado como una patología que merecía, estaba en el apéndice como una patología que merecía una prepatología, era un
una situación sintomatológica, si se quiere, que ameritaba más estudio. Ahora en el DSM-5 está catalogado directamente como patología, que es el trastorno disfórico premenstrual. Trastorno disfórico premenstrual, que tiene que ver con o consiste en digamos, una clasificación de síntomas que preceden al ciclo menstrual de la mujer como un trastorno mental. Cambios de ánimo, como un trastorno mental. Sí, cambios de humores, sí, de humores. Estar irritable, estar de mal humor. Aparte tengo entendido que tiene una explicación hormonal perfectamente conocida, ¿no? Y unánimemente aceptada. Ha provocado indignación entre aquellos que se preocupan de que la gente utilice la enfermedad oficial para discriminar a las mujeres y demás. Porque claro, esto, digamos, digo a las defensoras de las doctrinas de género, o sea, acá la comunidad científica las puede inhabilitar para expresarse en determinado. Una vez por mes usted está inhabilitada de juzgar objetivamente la realidad. No sé, estoy tratando de analizar. Y sus posibles digamos, sus posibles derivaciones lógicas, ¿no? Claro. Sus posibles derivaciones Trastorno de acumulación. Trastorno de acumulación. Que es la persistente dificultad para descartar o deshacerse de las posesiones debido a una necesidad percibida para guardar los elementos y la angustia asociada con deshacerse de ellos. Bueno, eso hay programas de televisión. Yo esto se lo tengo que diagnosticar. Mi señora es psicóloga y suele verlos. A mi madre, son el síndrome del cachivachero. De acumuladores obsesivos o compulsivos, ¿no? Realmente lo que se ve por televisión, si realmente es auténtico, es llamativo. Claro, habría que haber a lo mejor desmesuradamente. No, lo que muestran por televisión es de una desmesura llamativa y digamos, de una desmesura que hasta impresiona mal. Uno termina, digamos, sintiendo... Pero podemos hablar de patología. Yo creo que los casos que por lo menos hemos visto en televisión, que yo acompañándola a mi señora como simple televidente, pero mi señora que es psicóloga, yo creo que sí en esos casos. Ahora, el tema es hasta todo lo que hemos pero con ese criterio, todo lo que hemos dicho, claro, revistiendo cierto carácter de reiterativo o de exageración puede estar enmarcado en esto. Es una cuestión de grados, tal vez, pero también hay una frontera endeble. ¿Quién indica cuánto tengo que acumular para pasar a ser un trastorno mental? Por eso te digo que... y sí, aparte, ¿a qué obedece? Porque ahí hay un indicio o digamos, un esbozo de posible causa, pero tal vez no sea la única. En algunos casos. Abstinencia de cafeína, Pablo. Si no desayunaste con café esta mañana, estás acostumbrado a una dosis diaria, podés tener cambios anímicos que te pueden recaer en una situación. Los cambios anímicos los podés tener por una pelea con tu esposa. Bueno, lo podés tener porque ahora... ¿Cómo está yendo la abstinencia de cafeína es una patología. No empató Nigeria con Argentina, eso también puede generar un cambio anímico, pero qué sé yo. No, está ganando Argentina. Bueno, también genera un cambio anímico favorable. Claro. A ver, ¿qué quiero decir? Lo que me sorprende, y acá, digamos, lo vuelvo a repetir una vez más para que queden claros, no soy especialista en el área, en este ámbito. Lo que sí me sorprende es la imprecisión manifiesta de los nomencladores, es decir, de los nombres, de las denominaciones, y estas definiciones sumarias que vos estás leyendo. Pero ya tienen un nivel de vaguedad que... Ya denuncia que estas enfermedades, para que usted lo sepa, se determinan por votación. Por votación. Bueno, es decir, hay un comité de expertos que levanta la mano en un recinto y como se sanciona la ley, se declara a la mitad de una sociedad, a la mitad del mundo, inmerso en un determinado tipo de patología. No hay previa argumentación. No hay previa argumentación. Debería haber una previa argumentación, pero sin duda, debe haber foros de debate científico-técnico que implican llegar a determinadas conclusiones y debe haber consensos y cuando no votación. Pero de cualquier manera, si los haya, deberían, en algo tan sensible para la sociedad, haber también más foros de discusión y de información a la sociedad. Esto es algo que se actualiza, se incrementa, se medica y bueno, y los legos, los que no tenemos nada que hacer, tenemos que, con obediencia supina, recibir esto como algo revelado, la Biblia justamente de la psiquiatría. ¿Qué es lo que Yash denuncia? Le habla a los padres, le habla a la gente, le dice... tenga cuidado, señora, porque lo que están haciendo es estigmatizar a su hijo
y no diagnosticarlo, y no le están dando tratamiento, sino que lo están envenenando. Y lo dice una persona autorizada. Sí, o por lo menos envenenando si hay efectos colaterales psicológicos o físicos de gravedad, pero si no, como mínimo acostumbrándolo a depender de una pastilla, de una o de varias, en vez de trabajar sobre las causas de su desorden conductual o de su mal humor o de su inestabilidad anímica, que seguramente se traslada a un desorden en el comportamiento, trabajar sobre las causas profundas y tratar de convertirse en un ser humano pleno o en camino hacia su plenitud, libre e independiente. Y la libertad, insisto, es poder de autodeterminación. Queremos saber su opinión, estamos sin tiempo. Pablo, nos hemos excedido. Una última aclaración quiero hacer. Todo lo que hemos dicho en este programa, así como invitamos y hasta pedimos encarecidamente al público que se sume a esta modesta tarea de investigación, haciendo su propia investigación. Periodística, sí, de investigación periodística. E invitamos y le pedimos encarecidamente al público que también la hagan por ustedes mismos y nos hagan llegar sus críticas, descubrimientos, comentarios. Somos meros divulgadores de temas que nos parecen que revisten cierta importancia. Efectivamente, también queremos dejar en claro, hablando de cuestiones de salud, que de ninguna manera lo dicho en este programa, de ninguna manera se opone a que si usted tiene un problema personal o algún familiar o amigo, recurra a un médico, tratamiento médico, psicólogo, profesional correspondiente. Desde luego. Porque cada caso particular tiene sus particularidades. Nos interesa el problema político, económico que puede haber detrás. Correcto. Los intereses sinárquicos que operan a escondidas y que pueden estar auspiciando determinada votación. Cuando yo era chico, Pablo, el visitador médico era una persona que iba con su valijita, cual vendedor de catálogo, esperaba que el médico atienda a todos los pacientes, y si tenía algún tiempo residual, el médico lo recibía así como diciendo, bueno, rápido que me tengo que ir, le mostraba los productos nuevos y bueno, chao, a otra cosa. Hoy el visitador médico es una especie de auditor, y esto no estoy exagerando, me lo han dicho amigos que son médicos, que trabajan, que es el que te toma examen, incluso con una matriz de ventas, y te dice, no, gente, usted tiene que ir al nuevo congreso, pagado por mi compañía farmacéutica, usted se está especializando, y bueno, no puedo decir que le obligan a que diagnostique determinada cosa, pero que ha cambiado la relación entre saber y poder, y han cambiado las variables entre el saber y poder han tenido una alianza histórica casi tan antigua como la humanidad. Hoy la ciencia está al servicio, vos decís que... Y la investidura médica es un discurso creíble, porque el médico es todavía una persona creíble, no como otras ciencias que han entrado en un severo descrédito. Oye, porque justamente estamos hablando de la salud, nada menos. Hoy es una voz autorizada con un discurso que para muchos es cambiante, oscilante, muchas veces con poco consenso, y que lamentablemente está, y no lo digo yo, insisto, lo dicen muchísimos médicos, al servicio de intereses que no tienen nada que ver con la salud, sino que intereses que están al servicio de la enfermedad. Sí. Porque la enfermedad es un negocio. Bueno, ese ha sido el problema de subordinar el proceso de investigación científica y de adelanto tecnológico a la lógica del capitalismo. Se nos terminó el programa. Muchas gracias por estar. Será hasta el miércoles que viene. Hasta luego, gracias.